Él es Marcos. Marcos está casado con Juana, pero a su vez tiene una amante, Carla. Y él quiere encontrarse con Carla, pero su mujer le revisa el teléfono todos los días. Como a vos. Entonces se le ocurre una idea infalible para encontrarse, pero sin mandarle la ubicación. Primero, definir un punto de partida. Luego, definir una ruta por la que ambos dos caminarán. No pueden salirse de esa ruta. Como tercer paso, van a elegir la cantidad de metros que quieren caminar. En este caso, Marcos elige 300 metros y Carla elige 500 metros. Marcos es medio flojo. Después de eso, se pasan la ubicación entre ellos. Juana la puede ver y se acerca a la ubicación, pero para ese momento ellos ya intercambiaron lugares. Intercambian lugares y caminan exactamente la misma cantidad de metros que caminaron antes. Marcos va a caminar 300 metros y Carla va a caminar 500 metros. Como si se tratara de magia, ambos dos llegan exactamente al mismo lugar. Pero no tuvieron en cuenta que Juana no era ninguna boluda y enseguida pudo encontrar el lugar donde estaban. Y Marcos murió. Bueno, no, en realidad no. Pero se divorciaron nada más. ¿Pero por qué sucedió esto? ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué falló? Bueno, el problema fue un tema de dimensiones. Esa curva, en realidad, al elegir los metros lineales, se convierte en una recta. Entonces, aunque ambos caminen sobre la recta, vayan y vuelvan, es muy fácil poder dilucidar, sabiendo el punto de partida y los puntos intermedios, cuál va a ser el punto final. El punto final es igual a la suma de los dos puntos intermedios con el punto inicial, lo cual es muy fácil de averiguar. Entonces, ¿qué debería haber hecho Marcos para evitar esto? Bueno, lo más elegante y lo más lindo de esto es ponerlo en dos dimensiones. Si vos lo pones en dos dimensiones, fijémonos en esta curva, en vez de elegir metros para caminar, lo que vamos a usar son saltos. Elegimos un punto inicial, marcamos una recta tangente, la recta tangente es una recta que se apoya sobre el punto en la curva, y buscamos el punto en el que la recta tangente cruza la curva. Marcamos ahí nuevamente y hacemos un espejo sobre el eje X. Y ahí ya tendríamos nuestro primer paso. Repetimos el proceso cuantas veces hayamos elegido de pasos. Si elegimos 1, 2, 3, 1000, 1.000.000, 3 millones, lo hacemos tantas veces como queramos. Y como vemos, al final vamos a encontrarnos con dos puntos. El punto de inicio y el punto intermedio, que es la ubicación esa que se mandan ellos por WhatsApp. Cuando uno lo ve así, es muy difícil poder averiguar solo con esos dos puntos cuántos saltos realmente diste. Es como averiguar en una mesa de pool por dónde fue la bola blanca solo sabiendo el punto de inicio y el punto final. Vemos que puede haber millones de posibilidades. Ahora, esto te puede sonar una pavada, pero es la base de la seguridad hoy en día, en todo, en la web, en Wi-Fi, en las VPNs, en un montón de servicios. Se llama criptografía de curva elíptica. Y en este caso, para esta curva, se llama curva elíptica Diffie-Hellman. ¿Cómo funciona? Bueno, tenemos dos hosts y ambos dos crean una clave privada. Esa clave privada es la cantidad de pasos que vimos antes que iban a utilizar Marcos y Carla. Después crean una clave pública y se la pasan entre ellos. Esa clave pública es la ubicación en la que terminaron utilizando esa clave privada. Y después, habiéndose transferido la clave pública, crean la clave compartida. Y la clave compartida va a ser exactamente la misma para ambos. Ahora, ¿querés saber para qué la van a usar? Bueno, seguime, porque te lo voy a contar en un próximo video. Pero quiero que te lleves una enseñanza acá. Si Marcos hubiese sabido criptografía y no hubiese engañado a su esposa, no estaría hoy divorciado. Así que no seas como Marcos.